Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast, un episodio más de Miradas al Derecho, y hoy nos encontramos en una de las salas de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal. Y por supuesto ustedes ya saben quién me acompaña, lo conocen muy bien en redes sociales, se trata del juez César Roberto Hernández. Juez, muchas gracias por recibirnos pues en esta sala de audiencias que lo ha visto pues presidir más de 2,000 audiencias a lo largo de esta trayectoria. Al contrario, Erika, es un placer estar platicando contigo el día de hoy. Y como dices, el tiempo pasa muy rápido, 2,000 audiencias se dice fácil, pero ha sido un trabajo ya de algunos años y estoy muy agradecido de la oportunidad de platicar contigo el día de hoy. Y hace un momento conversábamos respecto a cómo se ha ido transformando su visión como juzgador desde esa primera audiencia que le tocó en diciembre de 2022 hasta el día de hoy. ¿Cómo ha ido cambiando su visión de la justicia? Ha ido cambiando de muchas maneras y cuando iniciamos como juez en 2022, a pesar de un concurso que fue muy complicado, a pesar de que nos capacitaron varios meses para conducir audiencias, mi primer juicio fue un juicio de secuestro con 5 personas, 5 defensas. A pesar de esa capacitación, nerviosos, teníamos mucha la intención pues de hacer una justicia de calidad, de excelencia, pero te vas encontrando en el transcurso del tiempo con muchas decepciones, muchísimas decepciones, que no debilitaron esta convicción y que al día que me vaya a retirar, que ya es el 29 de agosto en mi última audiencia, me voy con la satisfacción de que crecí y que además aprendí muchas cosas. Sí ha cambiado la percepción con muchas decepciones, claro, pero también con mucho aprendizaje. Y es muy revelador esto que nos comparte, porque a pesar de toda esa capacitación que hubo para llegar como juez y estar en una audiencia, usted nos decía, pues enfrentarse a ese momento no es tan sencillo. Y ahí me atrevería a preguntarle, ¿cuáles han sido como esos aprendizajes que ha visto durante esta conducción de audiencias? ¿Cuáles serían como las áreas de oportunidad? Lo primero que a mí me gustaría decirles a las personas es que siempre aprendemos. O sea, a pesar de llegar al cargo y de llegar por un concurso, siempre aprendemos, y no me refiero en lo académico porque tienes que estar preparado en la audiencia, pero sí aprendemos en el aspecto humano. Cuando inicié como juez y con total autocrítica, yo los primeros 4 o 5 meses como juez, yo aplicaba una figura que se conoce como prisión preventiva oficiosa, que implica que la persona tiene que estar en prisión si está en cierto catálogo de delitos, sin que se discuta si es peligrosa, sin que se discuta si se puede sustraer de la acción de la justicia o no. Y lamentablemente me tocó ver casos de personas de escasos recursos que eran las que padecían esa prisión preventiva oficiosa, y lo que fue un partaguas para mí fue un asunto de 2 personas que vivían al día. Prácticamente para esas personas era imposible pensar en el día siguiente, era el día de hoy, vamos a ver qué vamos a comer. En ese momento era un asunto que ameritaba prisión preventiva oficiosa, pero que también había una manera de solucionarlo a través de una figura que se conoce como acuerdo reparatorio, es decir, hay un acuerdo entre las partes, se paga la reparación del daño y se acabó. Okay. Como juez, yo puedo invitarlos a que lo hagan, pero esa parte, como era una empresa, dijo, yo no quiero la reparación del daño, yo quiero que las personas estén adentro, como si fuera una especie de aprender la lección. Y la reparación del daño, 900 pesos. El propio defensor, que era un defensor público, casi les dice, aquí están los 900 pesos. Internamente dije, hasta yo te doy los 900 pesos, pero déjalos ir, no son delincuentes, no son personas que merezcan estar en prisión, pero tenemos la mala percepción, y lo he dicho en algunos videos, que estar en prisión es sinónimo de justicia, y nos olvidamos de las víctimas, y nos olvidamos de una justicia restaurativa. Ese aprendizaje me lo llevé, vinieron varios amparos con motivo de la prisión preventiva oficiosa, y después de ahí dije, a ver, las personas merecen gozar de la presunción de inocencia, no todos son culpables. Entonces eso me ayudó mucho a reflexionar y a crecer como persona, y muchas personas que eran de escasos recursos tuvieron la oportunidad de llevar su proceso en libertad. Y qué importante esto que nos comparte, juez, porque es revelador de la aplicación
de la prisión preventiva oficiosa y de la diferencia que puede haber en el sentido de que las personas lleven su proceso en libertad y respetando ante todo su presunción de inocencia. Pero pareciera que tenemos un sistema punitivista y que creemos que el que una persona esté detenida es sinónimo de justicia, cuando se nos olvida que cualquiera de nosotros puede estar involucrado en un proceso penal. Y eso es lo que le digo a mis alumnos, que el hecho de que una persona esté en prisión implica que esa persona no va a tener los recursos para pagar una reparación del daño, o bien que creemos que por aumentar las penas eso es más justo. En realidad no es así, porque el aumento de penas de ninguna manera ha reducido los índices delincuenciales. La prisión preventiva oficiosa tampoco, por el contrario, de primera mano, y ahorita que comentaste el número de audiencias que he llevado, de primera mano he visto que quienes padecen la prisión preventiva oficiosa son personas de escasos recursos. Siempre he escuchado que dicen el rico es el que está en libertad y el pobre en prisión. Sí, es cierto, eso es cierto, pero es cierto por ciertas medidas como la prisión preventiva oficiosa. Lamentable. Y ahora, después de este caso que nos compartió y de los criterios en pleno regionales, incluso de sentencias de la Corte Interamericana, usted decide inaplicarla, y incluso inaplicarla, aunque existe la reforma de diciembre del 2024 al artículo 19, ¿cómo le ha cambiado esto? Con la reforma del 31 de diciembre de 2024, donde dijeron que ya no se podía interpretar, vi en muchos jueces que decían, es que ya hay que aplicarla o nos podemos meter en problemas. Yo a la fecha, antes de ya retirarme en próxima semana, la sigo inaplicando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas las sentencias de la Corte Interamericana forman parte de la interpretación que ha hecho la Convención Americana y a su vez forman parte de la Constitución. Esta interpretación que se dice que no podemos interpretar más allá de esta situación literal, hasta lo literal se interpreta. Si yo digo que en un parque no se permiten vehículos, tampoco vamos a impedir que vaya una persona en patines, por mencionar un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, en esos casos, claro que todo se puede interpretar, no puedes limitar la interpretación de esa manera, y lo mismo lo han dicho las personas que crearon la prisión preventiva oficiosa o que la instituyeron. Cuando existe un conflicto entre el derecho y la justicia, debe prevalecer la justicia. Y en el caso de la prisión preventiva oficiosa es evidentemente injusta y además es contraria a lo que establece la Corte Interamericana, como mencionabas. Claro, es inconvencional. Es inconvencional totalmente. Y es una muestra de que sí se pueden aplicar. Claro, e incluso hay un criterio reciente del Pleno Regional que dijo, a pesar de esa reforma, subsiste esa aplicación de la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa. Claro, y en las audiencias, en el caso específico de asuntos que implican prisión preventiva oficiosa, ¿qué pasa con las partes? Es decir, ¿hay resistencia al tema de inaplicarla? Al principio sí, cuando vino esta reforma de Año Nuevo, muchos agentes del Ministerio Público la pedían, pero cuando yo ya en las audiencias decía no, se inaplica por las razones que explico en cada audiencia, actualmente cuando me tocan asuntos así, ya me dicen, pido la oficiosa, pero como conozco su criterio, adelanto que también pediré la justificada. Eso me ha tocado en mis audiencias, pero entiendo que en muchos basta con que pidan la oficiosa y con eso la persona va a estar en prisión durante todo su proceso. Claro. ¿Y qué implica para alguien que no está, que si en algún momento se ve involucrado en un proceso penal y por algún delito que implica prisión preventiva oficiosa, cuál es la gran diferencia que pueda llevar su proceso en libertad? Vi un video en donde se explicaba que una persona que esté en prisión no se puede contactar con su defensa cuando lo desee. No es tan fácil acceder a información bancaria, por ejemplo, de su teléfono, porque hasta el mismo teléfono se les asegura. No te puedes defender como deberías si estás adentro. Y afuera es más fácil juntar lo de la reparación del daño, platicar con tu abogado, recabar las entrevistas, videos que necesitas. Entonces sí hay una diferencia en la calidad de la defensa de una persona que está en prisión, de una persona que está en libertad. Y a mí me gustó mucho una frase que dijiste, que todos podemos ser objeto de una medida así, y eso es cierto, todos podemos ser víctimas del Estado en algún momento, todos. Claro.
Y por eso es también tan importante la figura de los jueces. Y ahí es donde me gustaría que nos pudiera compartir qué ha significado para usted, juez, portar la toga durante estos años en las audiencias, ver los conflictos que llegan a plantearles y además con un tema tan, pues, tan preocupante como puede ser la libertad de una persona. Para mí fue un sueño en el sentido profesional, y no lo digo en el sentido económico, sino en el sentido de cambiarle la vida a una persona. Fui una persona que creció con muchas carencias económicas y que varias de las personas con las que yo crecí pues estaban envueltas en situaciones penales o de alguna naturaleza. Y el hecho de estar aquí a mí me permite combatir una injusticia en el sentido de que una persona, un policía le siembra un arma, le siembra droga. Eso existe, eso existe. Una persona te detiene de manera arbitraria. Y mi trabajo en la audiencia, y eso siempre lo he dicho, yo no soy quien va a investigar para meterte en la cárcel. Mi trabajo es ser un árbitro y que las partes digan la información. Si te toca que la resolución te favorezca, pues va a ser porque tienes un derecho que te protege, un derecho a que no invadan tu domicilio sin justificación, un derecho a que no intervengan tus comunicaciones de manera indebida, un derecho a que no te detengan solo porque sí. A mí me motiva mucho el hecho de cambiar la vida de una persona. ¿Por qué? Porque de una u otra manera me recuerda a mi infancia y adolescencia en el contexto en el que crecí y decir, dentro de mis posibilidades puedo cambiar esta situación de desigualdad dentro de mi competencia, como decimos los jueces. Este aspecto que nos comparte, juez, más personal, es también muestra de, pues, que refutan esas críticas que hubo en algún momento durante el proceso de aprobación de la reforma judicial, donde decían es que son personas privilegiadas y en realidad usted ha sido muestra del trabajo, pues, de preparación constante, un trabajo arduo para poder, ya lo dijo usted, hacer realidad un sueño, convertirse en juez. Y fue un proceso muy complicado porque fue un concurso muy riguroso. Yo siempre he estado preocupado porque sé que si alguien está en mis manos en una audiencia, pues lo mínimo que espera de mí, lo mínimo es excelencia en la función. Si no hay excelencia, no debería estar parado en ese lugar, no debería ni siquiera usar la toga. Se requiere capacitación constante y conciencia social. La capacitación sin conciencia social no tiene sentido. Y algo que mencionabas es el hecho de cumplir ese sueño profesional viniendo de donde vengo. Hay muchas historias como esta, mi historia no es única, incluso yo siempre trato de que a las personas que vienen a audiencias, estudiantes o a mis alumnos, es sí se puede, eso es cierto, no existe el que si le echas muchas ganas vas a crecer, en México no existe eso, se tienen que abrir puertas, se tienen que pasar muchas coincidencias, pero si nosotros no trabajamos en lograr esas coincidencias o no trabajamos en tocar o patear esas puertas, nadie nos va a escuchar. Eso es algo como que tengo muy en la mente, e incluso ahorita en el futuro, después de ser juzgador, si yo no me esfuerzo por abrir una puerta, no se va a abrir nunca. Entonces es capacitación constante. Yo lo que me gustaría decirle a los jóvenes es no se rindan, sigan estudiando con conciencia social. El hecho de que no tengan un padrino o no tengan un familiar que los coloque en algún lugar no implica que su destino esté marcado. Es posible que la tengan muy difícil, pero se puede siempre y cuando tengamos ese compromiso, esa capacitación, y si tenemos salud y tenemos una familia que nos quiera y nos apoye, vamos a salir adelante. Sin duda. Y usted al iniciar esta charla decía algo que yo comparto y que celebro mucho, que la vida es un constante aprendizaje, y ahí me gustaría que nos pudiera compartir ¿cómo se da, cómo son las audiencias en el sistema penal oral? Porque ha cambiado muchísimo. Quien no lo recuerde, hace un par de años teníamos solamente, pues se presentaba el escrito y no habían estas audiencias orales. A mí me gustaría, antes de responder esa pregunta, que explicar a las personas que nos quitemos esa idea, al menos en penal, de que al juez le resuelve el secretario. Y quizá estoy diciendo algo que pueda ser a futuro con los jueces que vienen a partir de septiembre. Yo llegué a escuchar jueces que vienen en septiembre
que dicen, no pasa nada, yo me apoyo en los secretarios, en lo que voy teniendo esta curva de aprendizaje. En el sistema penal no es así. El juez resuelve en la sala de audiencias, escucha, yo no puedo ver la carpeta de investigación, yo no puedo ver los argumentos que traen escritos, yo escucho, anoto, busco la información que necesito y resuelvo. Un juez que se la pasa pidiendo recesos y que esos recesos son de 2-3 horas a pesar de que la información fue de 1 hora, o un juez que obtiene la carpeta no sé de dónde, o un juez que le dice a las partes denme sus argumentos y yo los estudio, no tiene las condiciones para ser juez penal. Claro, y rompe con la virtud del sistema oral del sistema penal. La oralidad no es venir a leer, es sintetizar, entonar, explicar con claridad, y al menos el trabajo aquí en la sala penal es resuelvo al momento de terminar el debate, salvo que la ley me diga que tengo que decretar un receso. Y eso hace más transparente la resolución, porque no me ven platicando con el Ministerio Público antes de la audiencia o con la defensa. Eso está mal y eso debería eliminarse. Si hay alguien que lo hace, no debería hacerlo. Es una complejidad el estudiar, escuchar, estructurar y resolver al mismo tiempo, y eso es un reto que tendrán los nuevos jueces a partir de septiembre, porque si creen los nuevos jueces, algunos, no todos, claro, espero que venga gente muy capacitada, si se piensa que van a apoyarse en el secretario y les va a resolver, cuidado porque se pueden meter en un problema. Claro, y he visto incluso que en redes sociales usted pues les ha compartido esta recomendación de que estudien estas guías que ha elaborado el Consejo de la Judicatura Federal, las guías judiciales para las audiencias. Sí, y ha habido críticas de todo tipo, polos opuestos, y claro que son válidas y todas son aceptables. Hay quienes me dicen, es que ¿por qué ayudas a los que vienen a destruir al país? Y otros dicen, no, es que está bien porque es para las personas acusadas y víctimas. A las personas que dicen que está mal, por ejemplo, publicar que consulten las guías o maneras de optimizar su trabajo, yo diría, realmente lo importante de todo el sistema no es el juez. Lo importante es la víctima y lo importante es el acusado. Ellos son los protagonistas. El juez no es el protagonista de la audiencia, son ellos. Y si en algún momento yo todavía puedo ayudar a que para ellos el sistema funcione, yo ya gané, voy a sentirme contento. Claro. El hecho de que ellos consulten esas guías, que por cierto les recomiendo las consulten porque es una pauta de cómo llevar las audiencias, va a ayudar mucho a que el trabajo sea más fácil, que las audiencias no duren 5 horas, que duren en lugar de eso 1 hora, 45 minutos. Mi principal preocupación es ellos, acusados y víctimas. Y al final, porque ellos son pues el centro de este sistema y a quien le repercuten pues las reformas que se aprueben, cómo se esté desarrollando la audiencia, son ellos los que reciben el sistema de justicia. Así es, y a ellos les vamos a cambiar la vida. Las víctimas no pueden dormir porque tienen miedo a que, pues si es un delito de alto impacto como secuestro, tengan que cambiarse de domicilio, los famosos desplazamientos forzados, no pueden dormir. Y el acusado en algún momento tampoco, porque está en prisión, está en la zozobra, tiene incertidumbre de si va a ir a prisión o no. Mi trabajo es lograr que concilien el sueño, que se sientan tranquilos con la decisión que se toma y obviamente blindar mi decisión, porque si vamos a algún amparo o alguna apelación, pues que tengan la tranquilidad de que el trabajo está bien hecho. Claro. Vi que compartió como parte de los logros que ha habido y del aprendizaje a lo largo de estas más de 2,000 audiencias, que logró que fueran audiencias más cortas del promedio que a nivel nacional, y algo que me parece muy importante, la máxima publicidad en las audiencias. Ha hecho una invitación constante para que vengan, para que se acerquen al sistema penal y para que puedan ser testigos también de cómo se desarrollan estas audiencias. Así es, siempre invito a los estudiantes, al público en general. Tengo un canal en redes sociales, en varias redes sociales, en donde los invito. Lo hacía antes de la campaña, desde antes de la reforma, había público. Durante la campaña, obviamente por reglas electorales estaba prohibido para no hacer uso de recursos públicos, pero ya ahora que terminó el periodo de campaña, yo sí me considero una persona que no soy de campaña, porque seguramente muchos de ustedes vieron personas que únicamente en campaña se dieron a conocer y ya desaparecieron. La idea como autoridad
lo hago es para que me evalúen, para que me exijan como autoridad, para que vean, y eso lo digo siempre al público que viene, a los alumnos, no para que vean lo que hago bien, sino para que vean las áreas de oportunidad que tienen ellos, que vean que no todo es perfecto, que nos exijan y que mejoremos cada día. Se trata de un trabajo conjunto. Tengo la fortuna de que durante estos últimos meses de audiencia siempre ha venido público. Si alguien llega a ver esto antes de que todavía esté en funciones, pueden venir, no necesitan mayor información, porque a veces hay personas que te piden hasta el número de expediente para entrar. Y no debería ser así. Las audiencias son públicas por disposición constitucional y por disposición legal. Y ahí me da mucho gusto que vean y conozcan el trabajo de primera mano, no para que nos feliciten. La autoridad no está para felicitarse. La autoridad está para que se le exija, se le cuestione, y si hace un buen trabajo es lo mínimo que se le pide. Claro. Y esta transparencia que ha impulsado en sus audiencias lleva de la mano algo que es muy importante y que ya lo decía, la evaluación. Y yo creo que si algo podemos decir que dejó la reforma es el empoderamiento de los ciudadanos para que puedan exigir también y evaluar pues a las personas juzgadoras. Así es, nos tienen que evaluar. Ya los que nos retiramos en 2025 también seremos sujetos de escrutinio, van a ver nuestras estadísticas, cuántas resoluciones tenemos en apelación, cuántas nos confirmaron, cuántas nos revocaron, pero a las personas que llegan por voto popular, y por lo tanto deberían ser sujetas a escrutinio por parte de los ciudadanos, que los evalúen. Yo invito a las personas, aunque ya no sean mis audiencias, los invito a que vengan a ver el trabajo de los nuevos titulares para que se les exija eso que se prometió en audiencia, porque en muchas ocasiones vimos en campaña que se prometía máxima publicidad. Había personas que escuché que prometían hasta asesorías, que eso está prohibido, que como juez tú lleves un asunto. Pero para que se vea si se cumple o no con el trabajo, si se es claro en las audiencias, si se resuelve con conocimiento técnico o no, vengan a las audiencias y exíjanle a sus autoridades. ¿Qué sigue para usted, juez? A mí me encanta la docencia y la investigación, y el hecho de ahorita yo poder darle tiempo a un proyecto que tengo, que es el doctorado, que para mí era un sueño hacer el doctorado en la UNAM. Ya estamos inscritos ahí, ya se logró. Estoy haciendo una investigación sobre el lenguaje del derecho, sobre la claridad en el derecho, y también me dedicaré a la docencia, que esa parte me apasiona. Doy clases en la FES Aragón actualmente, en algunas instituciones también, y por ahí viene un proyecto de un libro que estoy haciendo sobre la materia para estudiantes, para que ellos tengan un primer acercamiento a las audiencias, que espero también terminarlo. Y ahora estaremos del otro lado, decimos, del lado oscuro del derecho penal, algunos dicen o bromean con eso, que es defender a las personas desde otra trinchera. Ahora con otro tipo de argumentos, porque como juez nos enseñan a que nosotros armamos un rompecabezas, vemos los puntos débiles de cada asunto, y esa experiencia de identificar los puntos débiles de cada caso, ya ponerla a disposición de una víctima o de un acusado. ¿Cuál sería como el mayor aprendizaje que se lleva en estos años como juez? El mayor aprendizaje que me llevo como juez durante este transcurso que estuve tanto en ESA como ahora en la Ciudad de México es que el hecho de estar un día en prisión te cambia la vida. El hecho de estar un día, uno ve el rostro de las personas. Aprendí que la prisión no es justicia, aprendí que debemos apostar a la cultura de prevención, y aprendí que lo más importante es una buena solución de un asunto, que no vale la pena tener a una persona en prisión 40 o 50 años, claro, depende del delito. ¿Por qué? Porque esa persona termina siendo excluida, la sociedad no le da trabajo, ya es una persona marcada, y por otro lado la víctima se queda esperando la reparación del daño. El mayor aprendizaje que adquirí durante este tiempo es lograr una efectiva reinserción social y que los principales protagonistas se vayan con una sensación de justicia. ¿Le daría algún mensaje a la sociedad, a las personas que se vean involucradas en algún proceso penal y que tengan que a partir del 1 de septiembre pues venir a una sala de audiencias, enfrentar un proceso? Lo principal es que no tengan miedo. El juez únicamente es un árbitro, él va a decidir con base en lo que se escuche, que elijan a un buen abogado, porque también eso es muy importante, y que sobre todo no le tengan miedo a cuestionar a la autoridad.
A la autoridad se le cuestiona, siempre se le debe cuestionar, sea quien sea del lado que esté, y que exijan sus derechos, que evalúen a los jueces y que si ustedes tienen la idea de lograr una sentencia favorable o un resultado favorable, todo va a ser siempre mediante la exigencia de nuestros derechos. Claro. Y mencionaba ahora algo que es muy importante, el elegir tener un buen abogado, un buen defensor, y a veces es para algo tan básico como para que sepa plantear pues cuál es el problema y qué es lo que están solicitando. Como mexicanos nos cuesta mucho saber expresarnos. Una persona puede decir algo en una frase y un abogado lo dice en 5 minutos en lugar de decirlo en una oración. Yo creo que nos falta mucha capacitación en hablar con claridad y que más que dejarnos sorprender por un lenguaje complejo, rimbombante, engorroso, que la sociedad sepa que una persona que habla con claridad es una persona que quizá puede expresar con mayor profundidad sus ideas ante un juez, que no nos dejemos, que no compremos esa idea de que el que hable con los mayores tecnicismos es la persona más capacitada. Claro que tenemos que conocerlos como abogados y como juez, tengo que conocerlos, pero si yo se lo logro transmitir con claridad a la persona que no estudió Derecho, yo ya gané. Claro. Y bueno, ¿un mensaje final? Yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que vinieron a las audiencias, a todas las personas que evaluaron mi trabajo. Quiero agradecer a mi familia, que pude lograr este sueño a pesar de todas las carencias con las que crecimos. Y quiero decirles a los jóvenes que no desistan en sus sueños, que sí se puede, que les va a costar mucho sudor, alejarse de amigos, alejarse a veces de la familia, mucho sufrimiento, pero la satisfacción de lograrle cambiar la vida a alguien no tiene precio. Yo me retiraré de la función judicial muy contento, satisfecho, tranquilo por el trabajo que se hizo y con la mayor convicción de cumplir mis nuevas metas profesionales, en las que también trataré de cambiar la vida a las personas. Y pues le agradecemos mucho, juez César Roberto Hernández, que nos haya recibido en una de las salas de audiencias del Centro Penal Federal. Al contrario, el gusto es mío, Erika, y muchas gracias por poder llevar a cabo esta plática. Estoy muy agradecido. Y a usted muchas gracias por seguirnos en esta conversación con el juez César Roberto Hernández, y nos vemos la próxima en otro episodio del podcast Miradas al Derecho.